Hola y bienvenidos a una nueva inversión. Hoy nos zambullimos en uno de los temas más extremos del universo, la física de los agujeros negros. No nos vamos a quedar en la superficie, vamos a explorar cómo se alimentan y sobre todo cómo liberan esas cantidades de energía que desafían la imaginación. Para guiarnos tenemos un artículo fundamental de R. D. Blandford, Acreción relativista. La misión de hoy es ir un poco más allá de la certeza de que existen. Queremos entender su comportamiento, su personalidad, por así decirlo. Vamos a descubrir que no todos comen igual y que un factor que a menudo pasamos por alto, el giro del propio agujero negro, es en realidad uno de los protagonistas de esta historia cósmica. Totalmente. Y, a ver, hay que decir que la fuente es muy técnica, es física de alto nivel, pero nuestro trabajo va a ser precisamente ese, destilar las ideas clave, los debates más fascinantes que se esconden entre las ecuaciones. Queremos pasar de esa imagen abstracta del agujero negro como un simple sumidero a entenderlo como el motor más potente que conocemos. El artículo arranca con una frase que es pura poesía. Habla de la elegancia casi milagrosa de las soluciones de la relatividad general. Se refiere a ecuaciones como la métrica de Kerr, que describe un agujero negro en rotación. Pero claro, una cosa es una ecuación elegante y otra muy distinta, un objeto de miles de millones de masas solares. ¿Cómo se dio ese salto? ¿Cómo pasamos de la teoría a la certeza? Pues esa es la pregunta del millón, porque la prueba en astronomía, bueno, no es como en un laboratorio. No puedes meter un agujero negro en una probeta. El artículo lo explica muy bien. Es un argumento por eliminación, casi como un caso de Sherlock Holmes cósmico. Para los agujeros negros de masa estelar, los que son restos de estrellas, la pista clave está en los sistemas binarios. Se detecta un objeto invisible que orbita una estrella normal y se puede medir su masa por cómo tira de su compañera. Y ahí es donde entra el límite famoso. Exacto. Hay un límite físico muy bien establecido, el límite de Oppenheimer-Volkoff, que te dice que una estrella de neutrones, el cadáver estelar más denso que conocíamos, no puede tener más de unas 2,5 o 3 veces la masa del Sol. Si lo supera, colapsa. Claro. Así que el argumento es, si mides un objeto compacto e invisible de, no sé, 10 masas solares, pues no es una estrella de neutrones. Y si no lo es, ¿qué otra cosa puede ser? Es una inferencia, sí, pero una inferencia increíblemente sólida. Entiendo el argumento por eliminación, pero ¿estamos seguros de que no hay alguna otra posibilidad, por muy exótica que sea, una estrella extraña que aún no conocemos? Es una objeción muy razonable. A ver, se han propuesto alternativas, como las estrellas de bosones, estrellas de quarks, pero ninguna de estas teorías tiene por ahora ni la solidez de la relatividad general, ni encaja tan bien con todo lo que observamos. Y con los agujeros negros supermasivos, la evidencia es todavía más contundente. Vale. Ahí lo que se hace es mirar el centro de las galaxias, como la nuestra, y medir la velocidad a la que giran las estrellas más cercanas. Con las leyes de Kepler, que eso no falla, calculas la masa que las está atrayendo. Y el resultado es una cantidad de masa brutal en un espacio diminuto. Brutal. Millones o miles de millones de masas solares en un volumen más pequeño que nuestro sistema solar. Las alternativas, como cúmulos de estrellas de neutrones, son dinámicamente inestables, se fusionarían o saldrían volando en muy poco tiempo. Por eso el autor da esta cuestión por zanjada. El debate ya no es si existen, sino lo que él llama el negocio bastante más desordenado de entender cómo funcionan. O sea, una jungla de física. Una jungla de turbulencia, magnetismo y radiación, exacto. Entonces, si empezamos por lo básico, para entender a uno de estos monstruos, el artículo dice que en realidad solo necesitamos saber dos cosas sobre él, ¿no? Su masa y si gira o no. Es una simplificación asombrosa de la relatividad general, la verdad. Un agujero negro se define completamente por su masa, m, y su momento angular o giro, a. La masa lo define todo a gran escala, el tamaño de su horizonte, su gravedad, el ritmo al que pasa el tiempo cerca de él. Y también establece una especie de límite de velocidad para su brillo, la famosa luminosidad de Eddington, ¿verdad? Eso es un concepto clave. Imagina que el gas cae hacia el agujero negro por la gravedad. Pero al caer se calienta a millones de grados y emite muchísima luz. Y la luz, los fotones, empujan la materia. Claro, la presión de radiación. Justo. Pues la luminosidad de Eddington es ese punto de equilibrio en el que la gravedad que tira del gas hacia adentro se iguala a la presión de la luz que lo empuja hacia afuera. Si brillara más, literalmente, se quedaría sin comida. Vale, la masa pone las reglas del juego, pero has dicho que el segundo parámetro es el giro.
Y el artículo insiste en que ahí es donde la física se vuelve realmente extraña. Es que no es solo que rote como una peonza. Un agujero negro que gira arrastra el propio tejido del espacio-tiempo consigo. Es el efecto lens tearing o arrastre de marcos de referencia. Y esto tiene una consecuencia brutal. Convierte al agujero negro en un depósito de energía rotacional gigantesco. ¿Gigantesco como de grande? El artículo da una cifra que hiela la sangre. Se puede extraer hasta un 29% de la masa-energía total de un agujero negro que rote al máximo. Es una batería de un poder inimaginable. Pero, ¿cómo se saca esa energía? ¿Cómo enchufas algo a un agujero negro? El texto menciona el proceso de Penrose, pero como que lo descarta. Sí, el proceso de Penrose es más bien un experimento mental. Astrofísicamente es muy improbable. El mecanismo que el autor defiende como clave es mucho más elegante y violento. Los campos magnéticos. Aquí es donde la cosa se pone interesante. La imagen que pinta es increíble. Líneas de campo magnético que atraviesan el horizonte de sucesos. Exacto. Imagina esas líneas ancladas al gas que orbita fuera. Ahora, el agujero negro, al girar, retuerce el espacio. Y esas líneas de campo magnético no tienen más remedio que girar con él, como si estuvieras retorciendo una goma elástica hasta el límite. Y supongo que esa tensión acumulada tiene que liberarse. No puede retorcerse para siempre. Precisamente, esa torsión extrema genera un campo eléctrico y una corriente colosales a lo largo de las líneas de campo. Y esa corriente lanza hacia afuera un chorro de energía electromagnética pura, un flujo de Poynting. O sea, una dínamo cósmica. Es la mejor analogía. Convierte energía de rotación en energía electromagnética que alimenta los famosos jets. Pero ojo, el artículo es cauto. Dice que esto ocurre en la práctica, pero la física de fondo es teórica y extrema. Se basa en que el vacío se vuelve conductor, quizá por creación de pares partícula-antipartícula. Es un modelo sólido, pero estamos en la frontera de la física. De acuerdo. Tenemos un motor definido por masa y giro. Ahora necesita combustible. ¿Cómo se alimenta? El artículo describe dos casos extremos, y el primero es el de acreción lenta. El ejemplo es Sagitario A, en el centro de nuestra galaxia. Sabemos que le cae material, pero apenas brilla. Es como si comiera sin hacer ruido. ¿Cómo es posible? Es una de las grandes preguntas, sí. La primera respuesta fue el modelo ADF, flujo de acreción dominado por advección. La idea es que el gas que cae es muy poco denso y está muy caliente. Tan caliente que no tiene tiempo de irradiar su energía, de enfriarse. Simplemente se traga todo ese calor y se lo lleva más allá del horizonte. Por eso no brilla. Espera, eso me suena muy inestable. Si el gas está tan caliente, tiene una energía interna brutal, ¿por qué se va a quedar ahí para caer? ¿No debería salir despedido en vez de ser atraído? Esa es la crítica fundamental al modelo ADA, y es totalmente acertada. Es como intentar llenar un cubo con un agujero enorme. El gas tiene tanta energía que en teoría debería escapar. La solución que propone el autor es mucho más lógica, aceptar que efectivamente no todo el material llega. Y de ahí nace el modelo ADIOS. Adiós. Solución de flujo de entrada y salida dominado por advección. El nombre ya da una pista. Exacto. La idea clave es que el agujero negro es un comedor desordenado, no es una aspiradora impecable, es más como un niño pequeño comiendo espaguetis. La mitad acaba en su boca y la otra mitad acaba en la pared en forma de un viento o flujo de salida potentísimo. Me encanta esa analogía. Es que es muy visual. Ese viento se lleva el exceso de energía y momento angular, y eso permite que una pequeña fracción del gas sí pueda caer. El desorden es la solución. Y lo más curioso es que, según el artículo, si nos vamos al extremo opuesto, a la acreción rápida, cuando come muchísimo, ocurre algo parecido. Es fascinante, ¿sí? Cuando la tasa de alimentación supera con creces el límite de Eddington, el gas se vuelve tan denso, tan opaco, que la luz no puede escapar. Los fotones se quedan atrapados en el flujo. De nuevo, el gas no puede enfriarse eficazmente. ¿Y el resultado? Pues el mismo. La presión de esa radiación atrapada impulsa un viento potentísimo que expulsa la mayor parte del material. O sea que, tanto si come muy poco como si come demasiado, el agujero negro es ineficiente y siempre genera vientos. Parece una ley universal. Parece serlo. La acreción es un proceso ineficiente en los extremos, y los vientos son un ingrediente indispensable. Y esto nos lleva a una idea clave del artículo. Lo que un agujero negro expulsa es tan importante para su galaxia como lo que se traga.
De aquí es donde todo converge en la gran pregunta. El artículo plantea un escenario con dos fuentes de energía compitiendo. Por un lado, la energía del gas en el disco de acreción. Por otro, la energía rotacional del propio agujero negro. Disco contra giro. ¿Quién gana? Ese es el debate central. Hay un argumento muy simple, puramente geométrico, que dice que el disco debería ganar casi siempre. La razón es que el área del disco es muchísimo mayor que el área del horizonte del agujero negro. Vale, tiene sentido. Si el campo magnético tiene una fuerza similar en ambos sitios, la potencia total del disco debería eclipsar a la del agujero negro. Según esta visión, los jets espectaculares alimentados por el giro serían la excepción, no la norma. Pero el autor del artículo no está de acuerdo. De hecho, se opone con una fuerza tremenda, ¿verdad? Se opone frontalmente, y su argumento no es teórico, sino observacional. Nos pide que miremos los fenómenos más extremos. Los blázares. Vemos jets de materia que parecen moverse más rápido que la luz y que emiten rayos gamma tan potentes que su luminosidad es miles de veces la de toda su galaxia. La energía que se necesita es sencillamente colosal. Es muy difícil explicar eso con un disco de acreción. Y entonces hace esa comparación con la nebulosa del Cangrejo. Dice que asociar esta potencia al giro es tan sugestivo como la asociación de la nebulosa del Cangrejo con su púlsar. ¿Qué quiere decir exactamente? Suena muy importante. Es una afirmación potentísima, porque es una referencia a un descubrimiento clave del siglo XX. Nadie entendía qué hacía brillar la nebulosa del Cangrejo, el resto de una supernova. La respuesta fue el púlsar, la estrella de neutrones en rotación rapidísima que hay en su centro. Toda la energía de la nebulosa viene de la energía rotacional que pierde el púlsar. Ah, claro. Lo que Blandford está diciendo es, estamos ante lo mismo. Igual que el púlsar alimenta al Cangrejo, el giro del agujero negro alimenta estos jets monstruosos. Es una declaración de principios. Para los fenómenos más extremos, el motor principal es el giro. Para un momento. Eso es alucinante. O sea que no es el gas cayendo, sino el espacio-tiempo retorcido a su alrededor el que actúa como motor principal en estos casos. Es una idea que lo cambia todo. Totalmente. Y el artículo va incluso más allá. Propone un mecanismo de interacción fascinante entre los dos motores. Sugiere que el campo magnético del agujero negro podría engancharse magnéticamente a la parte más interna del disco. Si el agujero gira más rápido que el disco ahí, le transferiría energía, como un empujón que frena la caída del gas o incluso lo expulsa. Un tira y afloja. Un tira y afloja constante, que podría ser la causa de los parpadeos cuasi periódicos que vemos en algunos agujeros negros de nuestra galaxia. Después de esta conversación me queda una idea que da un vuelco a la imagen clásica. Siempre pensé en los agujeros negros como aspiradoras, pero por lo que dices, son increíblemente selectivos y, sobre todo, muy desordenados comiendo. Absolutamente. Y esa es la primera gran idea. Los agujeros negros no son sumideros pasivos, son motores activos, complejos y, a menudo, ineficientes. Lo que escupen puede tener un impacto mucho mayor en su galaxia que lo que se tragan. Y el motor en sí. Resulta que tiene dos cilindros, por así decirlo. No es solo la energía de la caída del material, es la energía almacenada en el propio giro del espacio-tiempo. Esa es la segunda gran idea, ¿no? La lucha de poder entre el disco y el giro. Esa es la clave de todo. Entender cuándo, cómo y por qué uno de esos motores domina sobre el otro es la gran pregunta que unificará la increíble variedad de agujeros negros activos que vemos en el universo. Es el santo grial de este campo. Lo que nos deja con un futuro que parece apasionante. El artículo concluye con un optimismo enorme, la verdad. Anticipa una era dorada de descubrimientos gracias a los futuros observatorios y, sobre todo, a las supercomputadoras que nos permitirán simular estos procesos con un detalle que era ciencia ficción. Por primera vez vamos a poder ver cómo funcionan por dentro. Para terminar, como siempre, queremos dejar una idea para reflexionar. El artículo deja claro que los campos magnéticos son la herramienta para extraer la energía del giro del agujero negro. Pero ¿qué pasaría si un agujero negro que gira a una velocidad endiablada, casi la máxima posible, careciera temporalmente de un campo magnético ordenado a su alrededor? ¿Podría permanecer dormido, ocultando una reserva de energía descomunal, esperando a que las condiciones adecuadas, como la caída de una nube de gas magnetizada, lo enciendan? ¿Cómo sería presenciar ese despertar repentino y violento? Una idea fascinante para darle una vuelta. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda.